La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy la justicia europea vuelve a dar la razón a las víctimas de las cláusulas suelo. La Cour 4e Chambre dit pour droit. 1. L'article 4, paragraphe 1 et l'article 7, paragraphe 3. La justicia europea da la razón a los clientes que tuvieron cláusulas abusivas, que tuvieron cláusulas suelo en sus hipotecas. Es un nuevo golpe a la banca, a la que reprocha prácticas abusivas. La justicia europea da la razón 14 años después a los clientes que no pudieron beneficiarse de la caída de tipos de interés. Hoy la justicia europea pone orden y no dice solamente que pagaron de más, como ya había dictado todos los tribunales anteriores. Hoy dice además que las resoluciones no se tienen que litigar una a una, que lo que se puede permitir es la reclamación colectiva, es decir, que si una entidad ha aplicado una cláusula abusiva a un cliente y es la misma para todos los demás, la solución de ese cliente vale para todos los demás. Esto es básicamente lo que ha dicho hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y lo dice 14 años después, 14 años de litigio de grupos como Adicae que han protestado y peleado, que hoy decían, Manuel Pardos. Esperamos que no tarde ya ni un minuto. Hay miles de sentencias de tribunales a favor de los consumidores como para que no quepa absolutamente ninguna duda. Y que hoy ya no invitaban. Ahora hay ya un pronunciamiento total a favor de Adicae y decimos a todos los que hayan sido engañados, defraudados una vez más por la banca, pueden reclamar ahora. ¿Qué son las cláusulas suelo? ¿Recuerdan ustedes cómo funcionaban los tipos variables? Cuando el tipo sube, uno paga más. Esto es exactamente lo que está pasando a día de hoy. Pero hace más de una década, cuando los tipos bajaban, uno no pagaba menos, porque las cláusulas contenían un suelo. Si el Euribor bajaba por debajo de un nivel determinado, el cliente no se beneficiaba en absoluto. Había una cláusula suelo que hacía que pagaran como mínimo un 3,6% de media. Esta era la situación. Tipos cero, tipos negativos y clientes pagando un 3,6% de más. Aquellas cláusulas suelo fueron justificadas por la banca y muchos años después, los tribunales de justicia de la Unión Europea ponen orden, dando un doble varapalo a la banca y al Supremo, diciéndole a la banca que 101 bancos, que 820 clientes y que 190 millones de euros en esta causa en concreto han resultado prácticas abusivas de esas entidades. Dans l'affaire C450-22, CaixaBank S.A. venant au droit de Bankia S.A. et Banco Mare Nostrum S.A., Caixa Otinian S.A., Banco Santander S.A. venant au droit de Banco 101 Popular bancos Español abusaron de sus clientes. La lectura de los nombres de los bancos hoy ha durado 2 minutos. Fimo S.A.U., Caja Rural de Teruel SCC, Caja Rural de Navarra. La banca, SCC, a la que se obligaba a devolver el dinero, decía en su fecha que si tenía que devolver aquel dinero que había cobrado abusivamente, no iba a poder conceder hipotecas. Este era el argumento que se jugaba en el año 2016, lo jugaba entonces la patronal bancaria diciendo: el efecto de cualquier medida retroactiva sobre una cartera que permanece tanto tiempo en balance es brutalmente dañino. Es injusto porque el sistema ha sido un buen sistema en conjunto y cualquier parámetro lo demuestra y además es una cartera que tiene unos márgenes muy estrechos y por tanto tenemos que ser muy cuidadosos. Si la cartera hipotecaria deja de ser rentable, no va a haber actividad hipotecaria. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro no solo que aquello fue un abuso, sino que la excusa para no pagar después fue absolutamente falsa. La banca podía devolver y fue forzada a devolver.
Insisto, lo que hoy hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es un varapalo a la banca, de primera magnitud, de primera división. Pero lo que es sobre todo un varapalo al Tribunal Supremo, porque el Supremo se ha alineado con la banca contra los clientes una vez y otra vez y otra vez hasta retrasar 14 años la solución. La primera vez en el año 2013, cuando el Tribunal Supremo dijo, sí, los bancos han abusado, pero no tienen que devolver todo el dinero, solo lo que empieza a pasar a partir de 2013. Si a usted le habían estafado antes, entonces ese dinero se daba por perdido. Lo que provocó aquel fallo fue una protesta en la calle. Si es nula desde el principio. O sea, tú vas y en cualquier sitio, si a ti te conceden algo y te dicen que eso no vale, es que no vale desde un principio, no, hasta aquí. En fin, un desengaño. La esperanza nunca se pierde. Esperemos que el Tribunal Europeo diga por lo menos algo a favor de los afectados de las cláusulas. Los usuarios confiaban entonces en un tribunal europeo y tuvieron que echarse a la calle. Nos toman el pelo con la cláusula suelo. En este país no hay justicia. En este país no hay justicia. En este país. Obligaron a los bancos a devolver el dinero más allá de 2013. Los tribunales de justicia de la Unión Europea dijeron al Supremo que había blindado de más a la banca. Pero es que hoy ha vuelto a ocurrir. Hoy los tribunales de justicia europeos le dicen al Supremo que no es necesario que cada cliente litigue cada hipoteca. 14 años después le dicen al Supremo que lo que se ha estafado a un cliente en un modelo tipo vale para todos los demás clientes, que las reclamaciones colectivas tienen sentido. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Esto es, de nuevo, hacer judicialmente oficial lo que era socialmente palmario, pero hoy lo que tenemos es esto. ¿Con qué argumentos jurídicos? Pues el argumento que utiliza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que si las cláusulas suelo son similares en todas las entidades, se puede utilizar una demanda colectiva para reclamar la devolución del dinero pagado de más por los consumidores sin que haga falta estudiar banco a banco en qué consiste esa cláusula suelo. Ese es el primer argumento. Hay un segundo argumento en el que dice que, aunque la demanda la sostengan muchos demandantes, muchos consumidores con niveles de estudios diferentes, situaciones económicas diferentes y también situaciones vitales distintas, tampoco hace falta entrar a valorar su conocimiento uno a uno. Dice el tribunal que se puede dar por bueno que tienen un conocimiento medio y que, por tanto, tienen derecho a recuperar lo que habían pagado de más por cláusulas suelo. Esto es lo mismo que había dictaminado un juzgado de Madrid. La banca lo recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, que volvió a dar la razón a los consumidores, en este caso a Adicae. Los bancos lo volvieron a recurrir al Tribunal Supremo, que lo que hizo fue trasladar la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que hoy se ha pronunciado. 14 años. 14 años después, todavía estamos litigando la evidencia. Hubo clientes que firmaron sin saber lo que firmaban y hubo clientes que debían pagar 0% de interés y estaban pagando 3,6%. 14 años más tarde. ¿Cuántos? 1.200.000 personas quedaron afectadas por aquello. Y ante la impotencia judicial, tuvieron que recurrir a un mecanismo de arbitraje. El gobierno de entonces, el gobierno del Partido Popular, creó un mecanismo para recuperar también, en principio, una parte. De aquella manera se hacía. Luis de Guindos. Evidentemente será un mecanismo en el cual, si algún consumidor pide la reclamación al banco, el banco lógicamente tendrá que establecerlo. Será un procedimiento rápido en el cual habrá que determinar la cantidad de que efectivamente en su caso se ha cobrado indebidamente y después el acuerdo entre las partes para ver cómo se compensa esa cantidad. Esto era básicamente lo que arbitraba entonces el gobierno. ¿A usted le han estafado? ¿Se entiende usted con el estafador? Pactan ustedes cuánto dinero le devuelven y si usted está de acuerdo, ese dinero se le retorna. Si no puede ir usted a tribunales. Pero lo que se estaba planteando es que se reconocía la cláusula abusiva y se decía, queda usted en manos de la entidad que ha abusado de usted. Esta fue básicamente la solución que se dio a gente que estaba sencillamente pasmada con aquello.
Y sigo exactamente igual, cobrándome un 4,30. Estamos esperando a ver si contestan. No tenemos todavía respuesta. Ellos me presentaron un cálculo erróneo que yo he revisado y están revisando el cálculo que yo les he propuesto. La banca todavía a fecha de hoy no ha actualizado cuánta gente sigue pendiente de todo esto, cuánta gente ha pasado por caja y cuánta gente ha recuperado realmente su dinero. Algunas entidades sí han dado ciertos pasos de transparencia. Lo hizo, por ejemplo, CaixaBank. Gonzalo Gortázar sí proporcionaba algunas cifras, decía. En diciembre estamos hablando de una cifra de 98-99.000 reclamaciones. El porcentaje en este momento que hemos atendido es del 52%. Y por tanto el restante no lo hemos considerado que estaba conforme a los criterios de transparencia. Pero Jordi, hoy con lo que tenemos y con los últimos datos que tenemos, los últimos datos tienen ya 4 años de antigüedad prácticamente, con aquellos datos, ¿qué dicen las cifras? Pues las cifras son de la comisión de seguimiento que se creó para ver cómo evolucionaba este mecanismo extrajudicial para acordar entre el banco y los consumidores, y nos dicen que hay 537.850 personas que han acordado recuperar lo que pagaron de más. Los bancos les han devuelto a estas personas 2.400 millones de euros. Hay que decir en todo caso que se habían presentado más de 1.200.000 solicitudes en este procedimiento. Hay unos 9.000 casos en los que no hubo acuerdo entre el banco y el consumidor, de manera que en caso de querer recuperar el dinero tuvieron que ir a los tribunales. Hay otras cifras precisamente de los tribunales, porque en ese momento se crearon juzgados especializados en cláusulas suelo, y en estos juzgados, según datos del Poder Judicial, se han tramitado 855.000 demandas entre el año 2017 y 2023. De ellas, 711.000 se han resuelto ya mayoritariamente a favor de los consumidores. Así que lo que tenemos, 1.200.000 personas víctimas de abuso bancario. 14 años de penar judicial y hoy la victoria definitiva. Tenían razón en cuanto a las cuantías y tenían razón en cuanto a las formas. No es necesario 1.200.000 litigios. Bruselas dice las cláusulas, las litigiosidades, las reclamaciones colectivas son válidas. Hoy los usuarios cantan victoria. Vicepresidente de ADICAE, Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, el letrado que además ha litigado todo esto. Víctor Cremades, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Es una victoria 14 años después o 14 años después a esto no se le puede llamar victoria? No se le puede llamar victoria, pero es un paso adelante. Ya no es la lucha solamente por las cláusulas suelo, sino por la resolución colectiva de todos los conflictos de los consumidores. Es decir, esta sentencia no es solamente importante por las cláusulas suelo, sino por todos los abusos que pueden ir apareciendo en cualquier sector, ya no solamente el bancario, sino en cualquier sector. Esto nos abre vías para poder litigar de forma colectiva contra abusos de cualquier sector, ¿eh? O sea que es más importante que el tema solo de la cláusula suelo, va más allá. ¿Qué impacto tiene en cifras ahora? Los últimos datos que tenemos son 1.200.000 afectados con cláusula suelo. Muchos de ellos han pasado por esas fórmulas de arbitraje en las que había que entenderte con la entidad que había abusado de ti. Hemos visto gente que ha aceptado incluso menos dinero del que recibió. ¿Qué balance tienen ustedes? ¿Qué cifras deja a fecha de hoy todo esto? Es que verdaderamente es un panorama tan heterogéneo y tan confuso que es difícil tener claro qué cifras hay, sobre todo cuando hay juzgados especializados, llamémosle así, por ejemplo el de Madrid, el 101, que no ha admitido una demanda individual desde el año 2018. Es decir, es una situación verdaderamente escandalosa. Los procedimientos se están quedando totalmente paralizados, ya no solamente en la justicia colectiva, sino en la individual, en algunas zonas. Entonces, claro, lo que ocurre es que al final no hay resarcimiento. Las cifras, yo puedo decir cifras que tenemos en la asociación. En la asociación, por ejemplo, afectados
que se adherieron que están adheridos ahora mismo a la macrodemanda, hay cerca de 5.000. Claro, si pensamos que solamente los adheridos a la macrodemanda son 5.000, si calculamos lo que pudiera ser una cantidad que se pudiese obtener, una media, pues a lo mejor pongamos 8.000 euros, ¿no? Que he pensado que podría ser a lo mejor una media, pues estaríamos hablando de 46 millones de euros. Uh-huh. Claro, son cantidades verdaderamente escandalosas. De hecho, bueno, cuando se hizo la ampliación de capital del Banco Popular, aquella que dio lugar a todo la venta al Banco de Santander, una de las circunstancias que establecían a la hora de hacer esa ampliación era el provisionamiento y las circunstancias que se podían derivar de la cláusula suelo. O sea, verdaderamente ahí los bancos no sabían verdaderamente qué iban a tener al final, qué consecuencias iba a tener todo esto. Víctor Cremades, ¿y a partir de ahora qué? ¿Ustedes esperan que a partir de aquí haya reclamaciones o ha pasado tanto tiempo que los clientes simplemente desisten? Yo espero que sigan habiendo reclamaciones. También espero, primero, que el Tribunal Supremo dicte la sentencia definitiva, porque como sabemos el Tribunal Europeo lo que hace es contestar las cuestiones perjudiciales que eleva el Tribunal Supremo, y que con esa sentencia los bancos cumplan la sentencia, que no obliguen a los consumidores a un procedimiento de ejecución que también es absurdo, y no alarguen más las circunstancias. Si no, pues tenemos que seguir luchando y seguir presentando demandas, ya sea de ejecución, ya sea individuales, ya sean agrupadas, porque efectivamente a raíz de la macrodemanda hay incluso en órganos judiciales, audiencias provinciales, que incomprensiblemente, yendo en contra de la jurisprudencia propia del Tribunal Europeo, pues han suspendido la resolución de esas demandas, cuando incluso en esta sentencia salida hoy deja claro que las acciones individuales y las acciones colectivas son totalmente distintas y pueden ser interpuestas al unísono. O sea que verdaderamente lo que haremos es seguir luchando hasta conseguir el total resarcimiento. Hay que tener en cuenta que no prescribe, no hay prescripción. La nulidad por abusiva de una cláusula no prescribe, y por tanto todos los consumidores que hayan tenido esta cláusula pueden reclamar. Pues Víctor Cremades, vicepresidente de ADICAE, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Y buenas hoy, noches. 14 años después, como el primer día, los usuarios tenían razón. Quienes han protestado durante 14 años... ¡Nos toman el pelo con la cláusula suelo! ¡En este país no hay justicia! Tienen razón y tienen todavía un asalto más por delante, el del Supremo. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.